Vamos a empezar con la historia de Harriet Spearings. ¿Quién es Harriet Spearings? Una desafortunada ciudadana procedente de Holanda que algún día se casó con el señor Olaechea. ¿Quién es el señor Olaechea? Era el embajador de Sendero Luminoso en Europa. Él defendió, ojo con eso, el asesinato de María Elena Moyano. Dijo que en realidad la revolución podía costar miles de muertos y exigía y demandaba muchísima sangre, caudales y raudales de sangre. Bien, ahora está pagando las consecuencias de esta inmoral apología del delito del terrorismo que perpetró. Pero esta mujer es una historia aparte y Mariela Patriu nos la cuenta. ¿Qué podría ser una holandesa que dirige una agencia de traducciones en Londres en medio del caos generalizado del centro de Lima? Así encontramos a Harriet, con su particular bandera, una camiseta con el rostro de ese hombre canoso, cuya sonrisa recordamos todos los peruanos con especial repulsión. Adolfo Olaechea, el caballero que desde su cómoda estadía en Inglaterra celebraba los logros de la guerra popular dirigida por el presidente Gonzalo. Mientras el Perú se desangraba desde Huamanga hasta Miraflores, desde Moyano hasta López Albújar, el señor Olaechea, maoísta de corazón, ofendía a muertos y heridos con su cinismo pasado de moda. En Miraflores, ustedes colocaron un coche bomba en Tarata a gente indefensa que no tenía nada que hacer con lo que... Señor, mire usted, señor, por primera vez la guerra les llegó a los señores que se dedican a hacer surfing. ¿No? Por primera vez. ¿Y eso lo alegra usted? ¿Cuántas aldeas en los Andes fueron bombardeadas desde helicópteros, la gente tirada desde los mismos helicópteros? ¿Cuántos miles de muertos dejaron? Y nunca estos señores se preocuparon hasta que no le llegaron a tocar la puerta de su casa. Y si fueran a tocar al presidente Gonzalo, ¡ay! De lo que sucedería. Lo de Miraflores fue como consecuencia del asesinato de 100 prisioneros de guerra. Una cosa que la vio el mundo entero. Y quedó plenamente justificada y nadie se quejó por lo de Miraflores. Bueno, pero usted está lanzando en estos momentos una amenaza muy directa, porque está señalando que algo va a pasar. Piénsenlo bien. Pensamos de que la dirección de la guerra popular en el Perú es una dirección muy correcta y que está obteniendo triunfos muy concretos para el pueblo peruano. Hoy ha sido extraditado desde España, país al que llegó hace unos meses para realizar un estudio de mercado para la empresa Yamaha, labor muy lejana a los aires proletarios que exhibía antaño. Harriet, la esposa, ha llegado al Perú para reclamar justicia. Mi esposo desde hace horas está en Perú hace más que 2 meses y todavía está en un penal de máxima seguridad, el Castro, sin pruebas, sin algo. ¿Cómo te sientes tú como esposa? ¿Qué furioso? Porque yo no entiendo cómo es posible en un país cómo es posible que una... no, otra vez... Entonces, yo pienso, y seguro que también usted piensa lo mismo, que una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. En el caso de mi esposo no hay ninguna prueba, nada. Adolfo Olaechea ha sido extraditado bajo el cargo de pertenecer a Socorro Popular, uno de los brazos principales de la élite senderista. Él, desde España, no se opuso a la extradición. Por el contrario, según su familia, colaboró en lo que pudo para resolver la contienda judicial. Sin embargo, lleva ya 2 meses en el penal Castro sin que el caso avance. El plazo solicitado por la jueza Miluska Cano para ampliar las investigaciones ya se venció y con él la paciencia de Harriet, quien ha decidido romper el silencio. Él entiende y quería explicar por qué hay este fenómeno de Sendero Luminoso, por qué hay el fenómeno por qué hay este conflicto interno en país, en Perú. ¿Qué es la razón? Porque cosas así no existen sin razones.
Y lo que él ha hecho es, él es un intelectual y sí tiene sus opiniones políticos, es maoísta, pero otra vez nunca he sido miembro del Sendero Luminoso, nunca he justificado atentados o algo. Solamente estaba explicando qué es lo que pasa en el Perú. Aunque en este caso los anticuerpos puedan ser justificadamente muy poderosos, el hecho legal y las pruebas en el expediente son lo único que cuentan a la hora de respetar el debido proceso. Eso es lo que los familiares de Olaechea sostienen. Y para suerte de ellos, han logrado que un jurista del nivel de Javier Vallerriestra juegue a su favor. Bueno, primero porque soy su primo. Mi segundo apellido es González Olaechea y Olaechea, así que soy varias veces de ese apellido. En segundo lugar, porque amparados en eso vinieron sus familiares. Yo al principio me resistí, porque me pareció que la causa era antiestética y que evidentemente Adolfo Olaechea estaba comprometido en actos terroristas. Pero fui a leer el expediente, y al leer el expediente examiné el atestado policial y de 108 conclusiones, ninguna se refiere a Olaechea. Y de las recomendaciones que hace la policía, ninguna se refiere tampoco a Adolfo Olaechea. Todo parte de cómo Marta Huatay fue arrestada y se le encontró una lista de personas y después se allanó una imprenta en la que había ejemplares del diario y fotografías de Mao Zedong y cosas así. Pero Olaechea no aparece para ahí, pero esa es la cabeza del proceso. Las provocaciones de Olaechea desde Londres habrían llevado al fujimorismo a fabricarle una demanda judicial, cosa muy común en los 90s. A raíz del allanamiento de la oficina de Marta Huatay, el nombre de Adolfo Olaechea fue incluido en el proceso como un agregado al pie de página. Poco hablan de cómo nace todo este problema. ¿Cómo nace? Hay un video, el 806, en que el doctor Montesinos está sentado en el año 1998 con todo, digamos, la plana mayor del gobierno, incluido el primer ministro, Pandolfi, Hoyuey, todo. Y les explica cómo hace él para condenar a Adolfo Olaechea en ausencia. Quebré el derecho clásico y lo condené en ausencia, le emito 150 órdenes de captura y lo inmovilizo en Londres. Ahora, ¿cómo lo condenó en ausencia? Ese es el expediente de acá, el 247, en que lo pusieron en un sitio que, como dicen los abogados, no figura en el atestado policial. Es así como en 1992, Adolfo Olaechea fue juzgado y sentenciado en ausencia por un tribunal sin rostro que lo declaró parte de la cúpula senderista. Con el regreso de la democracia, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto todos los procesos similares al de Olaechea. El caso volvió este año a la etapa de la instrucción, la denuncia fiscal y el autoapertorio del juicio se mantienen, por lo que las pruebas del 92 son las mismas de hoy. Javier Vallerriestra ha basado en esto su pedido de habeas corpus, para que el preso sea liberado. No hay pruebas que lo vinculen a Sendero, explica. Yo lo defiendo porque he defendido muchos habeas corpus polémicos en el Perú. El de Rabines, el de Liberona, el de Chesti, el de Borea. Pero tal vez este sea el más polémico, el más impopular. Claro, el más impopular, evidentemente, porque el fujimorismo y Fujimori en singular le hicieron la campaña como el embajador del terror y el canciller de Sendero. Pero él ayudó bastante. Verbalmente. Y lo que uno hace verbalmente no es delito porque está en el mundo de la opinión. Las cosas que ha dicho y que se les indicaban que Sendero era partido, de que había un conflicto armado en el Perú, y eso es lo mismo que ha dicho la Comisión de la Verdad. Es cierto que él ha dicho más cosas y ya ha tenido más poses. Ponerse la camiseta de preso con el número de Guzmán, llamarlo presidente Gonzalo. No solo eso, cuando ocurrió lo de Tarata dijo, por fin le llegó la guerra a los que hacen surfing en Lima. Bueno, ¿no? pero es una frase desgraciada, y es una frase torpe, y es una frase censurable, pero no es un delito. Es decir, que y hablar del presidente Gonzalo. Bueno, eso simplemente son desafíos y poses. Todo lo que sea un desafío, una pose, que nos desguste, que nos parezca malo, no es un delito, tiene que estar tipificado en la ley de manera expresa e inequívoca. Lo que dijo desde Londres podría ser juzgado entonces por un tribunal moral que condene la estupidez humana. No le alcanzan las leyes terrenas. Adolfo Olaechea parece inimputable, a pesar
de su odioso cinismo. El señor Fujimori, pues con esta política y sobre todo en la forma en que ha tratado al presidente Gonzalo, respetado líder de un partido político, filósofo y respetado internacionalmente por el proletariado mundial, lo ha tratado como si fuera un criminal y lo ha presentado de esa forma. Eso no es sino una provocación al pueblo, y al señor Fujimori le va a corresponder pagar las consecuencias. Y ahora que lo tienen, a ver qué hacen, a ver cómo resuelven los problemas del pueblo peruano. La falta de pan, la falta de trabajo, los problemas que son la causa de la revolución. Tal vez sea esto lo que ha confundido tanto a los magistrados que han debido decidir si le dan o no la libertad. Cada uno ha opinado en forma distinta y el caso deberá ser visto nuevamente a fin de mes. Para que aparezca un atestado policial tendría que haber alguna sindicación, algún panfleto o alguna prueba o indicio siquiera de que él pertenecería al movimiento terrorista, pero no existe. No existe. O sea, cualquiera que lo lea y lo han leído varios magistrados, lo han leído los magistrados de la sala que ha visto el habeas corpus, lo ha leído la doctora que está viendo el juicio de terrorismo, lo ha leído la Sala Nacional de Terrorismo, y todos coinciden en que no existe medio probatorio. ¿Por qué está preso entonces? Lamentablemente, ahí no sé, no sabría cómo calificarlo de los magistrados, porque ellos, off the record, siempre nos dicen lo mismo. Él va a salir, es cuestión de tiempo, pero todos prácticamente se excluyen de dar un pronunciamiento, una decisión justa, ¿no? Podría tratarse esta vez de un dilema moral, porque casos como el de Adolfo Olaechea ponen a prueba nuestra capacidad de tolerancia ante incluso la mayor de las prepotencias. Alguien que defendió y celebró la muerte como doctrina no merece seguramente recibir la compasión que no demostró desde su cómodo refugio europeo. Como una ironía del destino, Harriet reclama hoy desde su visión lejana del primer mundo respeto por los derechos humanos. ¿Te sientes orgullosa de tu esposo? ¿Orgullosa qué es? Proud. Sí, claro. Sí. Por supuesto, sí. Porque él está defendiendo sus derechos. Yo sé que él es una persona que está luchando por democracia, por legalidad y por paz. Sí. ¿Por paz? ¿Por paz? Sí. ¿Estando de acuerdo con Sendero Luminoso? ¿Luchar No, por la él paz? Es contradictorio. Mi esposo no es miembro del Sendero Luminoso. Lo que quiere por este país es paz, sí. Pero ¿cómo se le van a hacer? Es otra cosa y yo no sé. Se conocieron hace 20 años en un café londinense llamado El Trovador. Se casaron en 1990 en Lima. Se enamoró de él por su inteligencia, su facilidad de palabra y su sentido del humor. Y tal vez, junto con su familia y un puñado más de gentes, los más allegados, sea la única capaz de encontrar algo bueno en este rostro que escupió más odio sobre el odio que ya existía. Al margen de la doctrina del derecho y del debido proceso, que todo indica que favorecen, Adolfo Olaechea desgarró heridas que a todos nos conciernen. No celebraremos su libertad. Aunque desde la perspectiva del derecho se la merezca o se la merece. Es evidente que el expediente es un universo blindado y probablemente al margen de lo moral. Desde el punto de vista legal, el señor Olaechea debería estar libre porque en este país, fatalmente para algunos, la apología del terrorismo no es un delito, como lo es en otros países. Cuando Bayerriestra dice que el lenguaje no es imputable, está diciendo la verdad en el Perú, pero no lo sería en Alemania, donde, por ejemplo, hablar desde la perspectiva nazi está penado, está legalmente penado. La apología del terrorismo también es un delito en España. Quien alabe una muerte perpetrada por ETA en la España actual, va a la cárcel.
Aquí debería ser lo mismo. Es mi opinión. Opinión de un liberal normalmente tolerante. Pero la apología del terrorismo que realizó este desdichado sujeto desde Londres debería estar penada. Fatalmente no lo está. Y por lo tanto, él debería estar en libertad si somos un Estado de derecho pulcro y democrático, y no una sucia dictadura como la que padecimos en el régimen anterior.